La escritura dice lo siguiente. En Isaías 53, en el versículo 1, dice lo siguiente. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí hoy vamos a hacer la misma pregunta. ¿Quién ha creído al Evangelio? El Evangelio de la salvación. ¿Quién lo ha creído? ¿Quién ha creído al Evangelio? El Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación, donde dice que Cristo ya murió y pagó por todos los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Este es el anuncio, este es buenas nuevas de salvación para todas las almas que pecamos, que quedamos condenadas y que el Señor Jesucristo en sustitución nuestra se ha puesto Él en el lugar de todos nosotros para que ninguno de nosotros vaya a ese lugar espantoso que es el lago de fuego. El Señor Jesucristo poniendo la vida de su alma, como lo dice él mismo en Juan 10, 17 y 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, dice el Señor Jesucristo. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Una promesa cumplida en la cruz, cuando el Señor Jesucristo, en vez de nosotros, se puso en el lugar de todos nosotros. Él se dejó imputar con todos los pecados que a nosotros nos condenaron al lago de fuego. En esa cruz hubo un juicio sustitutivo por parte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sustituyendo a todas las almas. Y también fue un juicio judicial condenatorio, porque en él fueron cargados todos los pecados de nosotros, como lo dice Isaías 53:6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para que nosotros no fuéramos a ese lugar de muerte eterna, como es el lago de fuego. En ese juicio al Señor Jesucristo se le imputaron todos los pecados de las almas, para que las almas no tengan que pagar por sus propios pecados. Los pecados nos condenaron al lago de fuego, condenaron nuestra alma eternamente y para siempre. Por eso el Señor Jesucristo, enviado por Dios Padre, se puso en esa cruz en reemplazo, en sustitución de todas las almas. Él en vez de todas las almas, Él en vez de mí, sustituyéndome a mí, Él en vez de usted, Señor, de usted, señora, que posiblemente pueda estar escuchando este mensaje. Cristo murió en la cruz pagando por los pecados suyos y también por los pecados míos, porque yo, igual que usted, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna diferencia entre usted y yo. Yo soy tan pecadora, quizás peor que usted, porque yo ahora sé que estaba en el camino ancho, pero sin el conocimiento de las condenas que tenía yo y que mi espíritu estaba muerto dentro de mí. Y yo tampoco sabía que iba marchando al infierno. Por eso ahora le digo que yo soy ahora más pecadora, porque ahora tengo conciencia del pecado. Sé que cuando cometo un pecado, ya judicialmente no me condena porque yo he sido sustituida por el Señor Jesucristo en la cruz y yo he creído eso. Yo he creído en este anuncio de que yo fui sustituida en la cruz hace 2000 años antes de que yo naciera. Y entonces yo, por haber creído, ahora estoy
justificada, porque el Padre me justificó por medio de yo haber creído este anuncio. Y el anuncio que se debe creer es el de 1 Corintios 15, que dice claramente que Cristo murió por los pecados de nosotros, que fue sepultado, ha sido resucitado el día tercero por el Padre, conforme a las Escrituras. El anuncio es claro y fácil de creer. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué le cuesta tanto a usted, mi querido amigo que me está viendo? ¿Qué cree usted que pasa? ¿Por qué las almas se están yendo al infierno? La incredulidad pesa, la incredulidad es fuerte. Y el Señor ha dicho en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado con mi Espíritu Santo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una advertencia que se le debe prestar muchísima atención, porque aquí claramente el Señor está diciendo, claramente, porque no hay misterios en esto. Aquí el versículo lo dice, el que creyere. Entonces, ¿cómo tenemos la salvación? Por medio del creer. El Señor Jesucristo dice que los muertos deben oír para poder creer. Como lo dice Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es por oír y creer el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído y creído, es por creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acá en Marcos 16:16 el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo no es en el bautismo del agua, es el bautismo en el Espíritu. Y acá en Efesios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando una persona ya es sellada, ya es hijo, y ya puede hacer esto que estoy haciendo yo acá, predicar las buenas nuevas, el anuncio que encierra las buenas noticias de salvación. Esa es una señal para conocer a los hijos de Dios. Entonces, el Señor dice en Juan 5:25, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren van a ser sellados, si lo creen. Porque muchas personas oyen el evangelio, pero no le prestan atención. Escuchan el evangelio, lo leen, pero no lo creen. Y ahí es donde está la condenación, en no creer. Porque la salvación no es porque usted guarde santidad entre comillas, porque nadie es santo. La salvación no se obtiene por hacer obras buenas, dejar el pecado, tratar de cumplir los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no han sido puestos para que las personas sean justificadas delante del Padre por medio de guardar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos fueron puestos por Dios como un espejo, para el conocimiento del pecado. Cuando yo veo los 10 mandamientos y los leo, yo sé que yo no voy a dejar de mentir. Y que con mis pensamientos, con mis malos pensamientos, voy a estar matando, voy a estar robando, voy a estar cometiendo delitos de maledicencia, hablando mal de las personas a espaldas. Todo eso lo hacemos los seres humanos. Y aquel que lo niegue, pues es un alma no arrepentida, no se ha reconocido tal cual el Señor lo ha demandado en Marcos 1:15. En Marcos 1:15 el Señor ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento para salvación es aquel que se hace desde nuestra mente, cambiando esos pensamientos
creyendo que yo no soy pecador, creyendo que yo no hago pecado, creyendo que yo soy la persona más buena del mundo, creyendo de que yo voy por la vida y cuando muera yo voy al cielo. Esos pensamientos debo cambiarlo y me tengo que autopercibir en mi estado moral, en mi estado espiritual y en mi estado judicial. Moralmente tengo que reconocer que yo soy una persona corrompida. Soy una persona corrompida desde los pies a la cabeza. Soy una persona corrompida moralmente porque yo no puedo dejar de pecar. Soy una persona corrompida porque mis pensamientos no son los mejores. De mis pensamientos brotan muchos pecados que no los hago en la práctica, pero sí, al hacerlo, dice el Señor, que ya hemos cometido el pecado. El Señor dijo en Marcos, en Mateo 15, versículo 19, que del corazón nacen los pecados, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras. Todos los adulterios, todo sale de nuestro corazón. Y entonces brotan nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos matamos, robamos, mentimos, cometemos toda clase de pecado. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno. Y si Romano dice que no hay justo ni uno, yo no soy buena. Desde ningún punto de vista yo soy buena. Yo no sé si usted se cree bueno, pero yo aquí digo públicamente que yo soy la persona más asquerosa porque me he reconocido así y lo vivo todos los días. Yo me vivo viendo a mí misma todos los días lo asquerosa, podrida, perversa, pervertida. Queriendo hacer lo bueno, yo siempre termino haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. No hay justo ni uno. Nadie es bueno. Nadie tiene buenos pensamientos. El Señor en Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuál es el camino que tenemos los seres humanos? Romanos 3:10-18. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles y así sucesivamente. Una cantidad de cosas horribles dice allí. ¿Y cuáles son nuestros pensamientos? Los más asquerosos que puedan existir. Entonces, nadie puede alcanzar la moral de Dios, porque Él dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Entonces, el único santo es Dios. El único que tiene una moral sublime y alta es Dios. Ningún ser humano podrá nunca cumplir los 10 mandamientos, porque la ley no fue puesta para que el hombre se justificara ante Dios, sino para que se reconociera en su estado moral en el que se encuentra. Espiritualmente muerto, porque un día pecó y ese pecado le mató al espíritu y quedó sin conexión con Dios. Judicialmente, ¿cómo estamos? Estamos condenados. Porque dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, y la paga del pecado es muerte. Solo con la muerte pagamos ese pecado. Entonces, si ya pecamos, ya quedamos condenados en el alma. Ahora que nos toca creer que Cristo ya pagó la cuenta. Creer que Cristo ya pagó por los pecados. Colosenses 2:13-14 lo dice claramente, que todos los pecados fueron pagados y el acta que nos condenaba, que nos era contraria, Dios en la cruz, la clavó, la quitó del medio, quedó eliminada. Judicialmente los pecados ya no tienen poder sobre nosotros para mandarnos a la condena eterna. Pero esto es lo que se debe creer. Y todas estas buenas noticias las encierra el anuncio. Ya hemos sido salvados hace 2000 años. Ahora nos toca hacer todo esto que es nada. Creer. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Solo creer. Solo creer que ya hemos sido salvados en la cruz hace 2000 años. Entonces, el Señor ha dicho también que el que dice el Señor específicamente en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es por oír y creer. La persona tiene que oír el evangelio para poderlo creer, pero debe entenderlo, porque nadie puede creer algo que no se entienda.
Yo creí el Evangelio cuando lo entendí, cuando yo entendí por qué Cristo se puso en la cruz. Yo entendí que se puso en la cruz en sustitución de mi alma, para que mi alma ya no estuviera condenada. Mucho antes de que yo naciera, ya mi alma había sido salvada. Entonces, las personas, dice el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a ese juicio que se avecina, mas ha pasado de muerte a vida. Venció la muerte eterna, venció la muerte espiritual. Ahora es un vencedor porque oyó la palabra de verdad, la creyó, como dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ¿m? Y habiendo creído en él, en el Evangelio. Entonces, es por creer. La fe no es por hacer ni por cumplir los 10 mandamientos, porque en Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero fallar en un punto se hace culpable de todos los puntos. Entonces el hombre no puede. Gálatas 3:10 dice lo mismo, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque no es por las obras, no es por cumplir los 10 mandamientos. Ningún ser humano, ni siquiera los judíos, que la ley fue para ellos, ni siquiera ellos. Todo aquel que no cree, todo aquel que no cree en el Evangelio, que es el anuncio de que las almas han quedado salvadas, se van a la condenación. Viene un juicio que está en Apocalipsis 20, en el versículo 11 al 15. Y vi los muertos, grandes y pequeños. ¿A dónde? Ante el gran trono blanco. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. No vayas a ese juicio. No tienes que ir a ese juicio porque ya Cristo pagó por todos tus pecados, por los míos. Pagó por todos los pecados de las almas. Así que las almas no tienen que ir. Tienes que ser un vencedor. Tienes que vencer la muerte. Tienes que salir de ese camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno, donde todos hemos nacido. Pero hay una puerta por donde cruzar, hay un umbral, el umbral de la muerte a la vida, el umbral de las tinieblas a la luz. Allí nos espera el camino angosto para ir al cielo. Eso es lo que el Señor quiere, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor siempre está llamando al hombre al arrepentimiento, porque por medio del arrepentimiento, que es un reconocimiento de sí mismo, de cómo está parado judicial, moral y espiritualmente el hombre, allí el hombre entonces entiende lo que es delante de Dios y cuál es su condición. Y entonces mira la cruz y comprende por qué fue que Cristo se puso en esa cruz, por qué fue que Dios lo tuvo que enviar, porque ningún alma podía salvarse por sí misma, porque el alma había quedado condenada. Incapacitados todos por el pecado. Nadie podía hacer nada por nadie. Entonces esto es lo que se tiene que creer, el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Y yo hoy, por medio de este mensaje, yo le invito, señor, señora, que por favor usted, cuando vea a alguien predicando el verdadero evangelio, que es el que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las escrituras, usted se detenga y ponga el oído. Nada le cuesta. 1 minuto, 2 minutos, párese, deténgase, que es por la salvación del infierno, porque usted va caminando al infierno, usted va derechito al infierno. Y es preciso que usted nazca de nuevo, porque usted está muerto espiritualmente, como un día lo estuve yo también. Y alguien en las redes sociales está predicando, y yo lo escuché, y yo creí, yo entendí, y yo pasé la puerta. Y yo ahora estoy aquí, predicándole a usted lo que un día me predicaron a mí. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga siempre, pero con bendición real, no bendición terrenal. Ya el Señor nos dio la bendición de la salvación. Ahora el Señor nos sigue bendiciendo con personas que están predicando el evangelio en las calles, en las redes sociales. Presten atención, el tiempo se acaba, la puerta se cierra, el tiempo de gracia está expirando. Pronto se vienen juicios a la tierra y la tierra pasará cosas espantosas. Escapen
Escapen de allí, por favor. Dios los bendiga.